Hola, hoy en Estatus, dentro de la serie de programas dedicados a reconocer a los grandes personajes relacionados con la publicidad y la mercadotecnia en nuestro país, hablaremos de don Armando Villaseñor, periodista especializado en publicidad con 50 años de experiencia. Veamos. Yo estudié economía y estudié luego periodismo, pero periodismo nomás un breve tiempo ya. Encontré la chamba y dije, pues aquí me quedo ya. Él es de los primeros que empezaron con esto de una forma única, de una forma original, porque la publicidad y la mercadotecnia son cosas que no son tan del dominio público, ¿no? Es como estar tras bambalinas y conocer bien la iluminación, la escenografía y los guiones, ¿no? Así como hay generaciones de creativos y generaciones de empresarios, yo creo que también hubo una generación de periodistas muy interesante que le dio al medio publicitario un poquito de la relevancia que cobró, y uno de los actores más importantes para mí desde que tengo memoria en este mundo del periodismo publicitario es Armando. Mi primer contacto con la publicidad fue a través de una columna de publicidad, que la columna la hacía, el titular era Miguel Isi Pedrosa, era en el periódico El Universal. Se llamaba Publicitis la columna, y el licenciado Isi hacía los lunes una columna que se llamaba nomás La Publicidad, y entonces yo caí con Isi Pedrosa. Pero él llegó muy joven en una empresa que yo tenía y que habíamos logrado darle continuidad a una iniciativa que tuvo inicio, se puede decir, allá por los años 50 del siglo pasado. Era periódico, un diario que dirigía don René Capistrán Garza, que fue un periodista de leyenda, y que él tuvo la feliz idea de iniciar una columna dedicada a dar a conocer lo que se hacía en la publicidad mexicana de aquellos años. Necesitaba chamba de una persona que fuera reportero, que le hiciera de reportero con él. Entonces yo tenía que reportear, la columna era diaria. Y en ese entonces, estoy hablando del año 1969. Mira, yo creo que Armando, al igual que yo, hemos estado toda la vida en la publicidad. Yo entré a los 17 años. ¿Y cómo no conocer a Armandito? Es toda una historia, y él ha hecho historia de nosotros, el que podamos tener toda la información del medio todos los días, el que de alguna forma pueda él sacar a la luz todo el esfuerzo y todo el trabajo que hacemos. Pues yo creo que sin Armando el mundo de la mercadotecnia y la publicidad sería diferente. Luego después me fui al Sol de México, un año después, y ya tenía yo mi columna, ya firmaba yo, Publimundo. Esa la hacía yo allá en el Sol de México. Y a la vez hacía yo, porque tenía algo de como periodismo industrial, y me daban revistas, tenía la revista del Club de Golf del Churubusco. Yo a Armando lo conozco porque mi papá era gran amigo de Armando por el medio de la publicidad. Yo lo conozco desde que yo era niña. Me acuerdo que iba a casa de mis papás a comer. Así que bueno, pues sé de su trayectoria. Es un señor que además, digo, a pesar de los años, ¿no? Sigue vigente, sigue trabajando, y nada, me da muchísimo gusto que siga siendo vigente, ¿no? Después del Sol estuve en el Ovaciones. Para esto yo escribía también. Escribí una historia de la publicidad mexicana. 50 años de la publicidad mexicana bajo el signo de la ANP. Y todavía me tocó lograr entrevistar
fundadores de la asociación. Luego de Ovaciones me fui a La Afición. Armando es un tipazo desde que yo me acuerdo que estudiaba. O sea, cuando yo era estudiante de publicidad e iba a eventos publicitarios, ahí estaba y pues siempre fue una figura que cuando yo todavía no tenía una campaña que ameritara que los medios me entrevistaran, yo decía, ojalá que algún día él me entreviste, no, ojalá que algún día él me toque decirle algo, ¿no? Porque es una persona que siempre era como un figurón. Y luego de ahí me fui al periódico El Nacional y de ahí me fui al Economista. Y en El Economista estuve un buen rato. Y luego llegó Manuel Alonso, compró el periódico El 1+1 y como yo lo conocía a Manuel Alonso, me dice, véngase acá conmigo. No, le dije, pero pues ya dejar esto del Economista. Y ya cuando me iba a ir al 1+1, pues tenía yo el compromiso moral con don Manuel y no le podías decir que no, ¿verdad? Y le digo, no, pues está difícil. Bueno, pues le dije, pues tratándose, usted me voy. No, pues ya. Me fui para el 1+1. Continuamos en Estatus hablando de Armando Villaseñor. Desde que yo recuerdo, y cuando prácticamente empecé yo en el área de medios, él era de los pocos, además creo que era el principal periodista en la fuente de Mercadotecnia y Publicidad. Había otro, Diego López, Armando Villaseñor, que prácticamente eran los únicos que realmente escribían sobre el tema de publicidad, mercadotecnia, publicidad y medios. Trabajé en radio también simultáneo, trabajaba yo en Radio Fórmula. Hacía yo un programa que se llamaba Radio Imágenes Publicitarias. Él aceptó ese reto y él nunca había hecho radio. Era otra experiencia, era otro medio, es otra audiencia, es sus contenidos, es con una rapidez y una frecuencia en esa época, pero bueno, a la velocidad. Y se llamaba Un candidato en campaña. Tengo entendido que incluso hizo la cobertura de ciertas campañas y viajaba en ese tiempo con los candidatos, así es de que también dio ese giro político. Vino la campaña de López Portillo y entonces ahí no había la acreditación para radio en la campaña, no había quien la cubriera, no te daban acreditación. Entonces don Manuel Alonso trabajaba en el PRI y era el jefe de prensa y le dije, oiga, pues écheme la mano, ¿verdad? Para cubrir la campaña. Sí, pues sí. Y en paralelo, como siempre fue tan inquieto y quería saber de todo y sobre la publicidad y quería enfocarse bien en los personajes de esos tiempos, creó una sección de la mujer en la publicidad. Aunque a decir verdad, pues en aquella época éramos muy pocas mujeres que podíamos acceder a cierto nivel de dirección, tanto en agencias de publicidad como de relaciones públicas. Conseguí un contacto con el Universal y me fui al Universal. Luego vino
ya el Grupo Imagen compraron el Excelsior. Entonces cuando se compró el Excelsior, me invitaron, dice, ¿te quieres venir para acá? Pues sí, pero dice, pero tú tienes que renunciar primero allá en el Universal. Y entonces renuncié en el Universal y me tuve que esperar unos meses antes de incorporarme al Excelsior. Armando ha escrito pues en la mayoría de los periódicos que han tenido un acercamiento importante al medio publicitario y no. Pero también tuvo su revista, ¿te acuerdas del Siglo? Sí. ¿No? También tuvo su revista, y fue una revista que en su momento formó parte de un grupo de revistas que le dieron al medio publicitario un sostén publicitario mexicano, un sostén importante. El Siglo de la comunicación, hombre, una impresión muy discreta, pero que nos llegaba a todas las agencias y que nos llegaba a todas las empresas. En ese momento, la verdad es que había una gran ansiedad a la hora de verla, ¿no? Había ansiedad de saber si ese día te había tocado bueno o si ese día había tocado por ahí un chisme de esos que a él le gustan, certeros, puntuales y a veces o muy novedosos, o por ahí alguien se inquietaba. Y era el periodiquito ahí fotocopiado y faxeado y fue evolucionando muy bien conforme evolucionaba la industria. Luego te empezó a llegar por correo, pero también folletito, pues como nos daban los recursos en aquella época, ¿no? En su momento yo creo que mientras que la prensa escrita continuaba, y para hacer más rápido su comunicación, él empezó con el fax y yo creo que fue muy interesante y bueno, ¿no? Para llegar a la gente que buscaba y su grupo objetivo. Primero, en esa época yo intentaba entender que era un fax. Sí, no comprendía muy bien cómo podía llegarte algo impreso desde un cable, ¿no? Y sí, llegaba el multipress, te llegaban las notas y te enterabas de las noticias a través de un medio como ese. Entonces era una cosa completamente revolucionaria. O sea, eso fue, bueno, hace una cantidad de años que ni quiero recordar cuántos fueron, pero era una cosa muy innovadora, nos asombraba. Y él me hizo un honor muy grande, que aquí está la piedra que hizo él cuando hizo una investigación de mercado entre 500 gentes del mundo de la comunicación. Y la piedra esta dice: el siglo de la comunicación reconoce a Isaac Chertorivsky como el personaje de la década por sus múltiples aportaciones al fortalecimiento de la industria de la comunicación. Armando Villaseñor, director general, 9 de mayo de 1990. Entonces, mi padre había muerto 8 días antes, y me acuerdo que dije, independiente que pues estábamos muy lastimados, fui a una cena que hizo, donde me regaló esto. Y aquí está mi oficina, el cariño que le tengo. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook y síguenos en Twitter, en @StatusTV. Recuerda que también puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos hablando de don Armando Villaseñor. Es una persona que ha sabido desprenderse del pasado para construir su propio futuro. Ha sido una persona que su nota informativa más importante no es la que hizo hacer ayer, es la que va a hacer el día de mañana. Armando Villaseñor es una gente que es un observador social, pero también un observador de esta industria. Y entonces permanentemente está viendo para adelante, no está viendo para atrás. La edad no es el límite, es su impulso. La edad no lo hace viejo, lo hace joven. La edad no lo hace tonto, lo ha hecho inteligente. Su edad lo ha hecho un gran ser humano además, pero un periodista de fondo. Yo siempre lo he admirado porque fue el innovador que empezó toda la comunicación digital, el primero que entendió que eso iba para allá, y creo que
hasta ahorita nadie lo ha alcanzado. Su medio digital es rápido, es ágil y lo puso arriba en las redes sociales y en páginas de internet mucho antes que cualquiera. Y todavía hay periodistas que siguen, comunicadores diría yo, que no le llegan a la velocidad en que él maneja sus noticias. Él empezó con el multipress, ¿no? Todos los días empezó a sacar una serie de notas, aparte de las columnas que tiene y todo eso. Y sí, o sea, yo creo que él pues de algún modo es uno de los responsables de cómo se hace el periodismo publicitario en México, ¿no? Sin lugar a dudas. Primero fue amigo y ahora es aliado y ahora es un gran, pues una gran fuente de información, de la información que yo le proporciono, cómo la transforma y cómo la transmite a todo el mundo que lee Multipress y lee su columna en Excelsior todos los lunes, ¿no? El hecho de que él tenga una columna en la sección de negocios de uno de los periódicos principales, pues habla mucho de la importancia, ¿no? Ha trabajado casi en todos los periódicos que ha habido, ¿no? Pero la consistencia que ha tenido con el Multipress, el conocimiento que tiene de la industria, de los jugadores de la industria. Para mí es clave en la industria de la comunicación publicitaria, si le podemos llamar industria, en la comunicación publicitaria, porque si no estaríamos cubiertos de otras zonas. No nos lleva a ninguna otra cosa, no tiene la dimensión para que los demás medios se preocupen por eso. Por eso es muy importante, es como una columna financiera, es como una columna de manufactura, es como una columna médica. Es imprescindible que esté presente Armando en esta disciplina. Para una industria como la nuestra, tener gente como Armando es algo realmente muy bueno. Nuestra industria es una industria que necesita de un tema de exposición fuerte, sobre todo en estos momentos difíciles de transformación que estamos teniendo. Yo creo que Armando, durante todos estos años, ha tratado de construir eso, ha tratado de empujar justamente para que nuestra industria sea más relevante, para que nuestra industria crezca, para que nuestra industria sea más valorada. Con lo cual, mi experiencia en lo personal y en lo profesional, en los casi 14 años que llevo en México, realmente ha sido muy satisfactoria. Nuestra querida Araña Iraquí es todo un ícono de la industria, ¿no? Es un referente de esta industria. Ojalá los chavos entendieran más de lo que es la Araña Iraquí. Ojalá los chavos vean que la historia se construye a partir de entender un pasado, no borrar el pasado. Sí tienen que jugar los chavos en estas tres pistas que juega muy bien la Araña Iraquí, que deja del pasado, que preserva del presente, pero que crea para el futuro. Y esto no lo ha perdido Armando Villaseñor. Me parecía muy interesante el concepto porque es una manera de comunicar ciertas cosas, no a título de él, sino de la Araña Iraquí, que era su manera muy elegante de manejar ciertos, yo no diría chismes, ¿no? Pero casi. Aparte, no solamente el hecho de crear este personaje como un gancho para que te atraiga la atención y estés alerta a ver qué va a decir, sino que también lo hace para confirmación de la nota, que eso es importantísimo, porque muchas veces son rumores o son trascendidos que te dicen de alguien, pues ya supe que la agencia está concursando con no sé qué, y él lo publica como Araña Iraquí, hasta que no tiene la información bien confirmada, entonces ya da la nota. Siempre ha sido como su escondite, ha sido como, yo digo las verdades, mira, una vez nos ha metido en un lío, no te quiero decir más lo que pasó, pero porque se entera de cosas que yo no sé cómo le hace, y balconea a la gente, pero él no, Armando Villaseñor no, la Araña Iraquí. El periodismo, pues también, si es un periodista publicitario, ¿por qué no va a ser creativo, no? O sea, finalmente, pues se encuentran maneras de darle la vuelta sin perder la objetividad que requiere un periodista, pero pues con cierto humor y cierta ironía. Él es muy irónico, ¿no? Tiene una ironía deliciosa del señor Armando, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy disfrutable platicar con él, pues siempre te echa tus chistes, siempre te aguzana así como que no quiere la cosa.
Y es un señor muy afable, entrañable, y pues creo que es muy disfrutable estar con él. Continuamos en Estatus hablando de un gran amigo, de un gran personaje, de un hombre industria, Armando Villaseñor. Teleurban ha sido el canal de comunicación con el usuario del transporte público durante más de 18 años. Teleurban no solo busca acompañar a los usuarios en sus recorridos, también está consciente de que la sociedad necesita actuar y contribuir en sí misma para generar cambios positivos. Entre todos los valores, la solidaridad tiene un papel crucial y por ello dentro de su programación diaria incluye spots apoyando a diferentes fundaciones a nivel nacional. Una de las acciones que le llena de satisfacción es la que obedece a la alianza que tiene con la Fundación Fraterna Hoy AC, la cual les permite aportar y apoyar a quienes se encuentran en situaciones menos favorables, en donde se impulsa la educación, la cultura y el cuidado del medio ambiente. Gracias a que Teleurban llega a más de 44 millones de personas al mes, ha llegado a convertirse en el medio de comunicación más confiable para diferentes fundaciones como Fundación Grisi Iluminemos de Azul, Teletón, entre otras. Me levanto y a la computadora a checar que haya salido el multipress. Se envía diario. A las 6 de la mañana ya está llegando, de lunes a viernes. Entonces hay que estar checando todo el día eso. Me parecería que es incansable. Esa es la palabra. Yo no puedo recordar evento donde no lo vea. Te lo puedes salir de tu casa y decirle a tu esposo, oye, mi amor, hoy voy a tener un día largo. Tengo un desayuno, tengo una comida, tengo algunas citas y en la noche tengo un evento, y con seguridad te vas a encontrar Armando en todas. Le pega de sol a sol siempre, y al día siguiente está la información en los medios, ¿no? Cuando tienes algún evento relacionado a la industria, o sea, siempre ha estado presente. Yo creo que finalmente él conoce mucho mejor que muchos de nosotros a todos los que han pasado por la industria en los últimos 40 años, ¿no? Y bueno, creo que finalmente el reconocimiento que se le está dando, o sea, no es más que merecido a tantos años de trabajo y tantos años de dedicación en cubrir todo lo que pasa en esta industria. Y saludando a todo el mundo por su nombre, es impresionante eso que comentas de su capacidad de retención. O sea, me lo encontré hace poco en un evento del Consejo Nacional de la Publicidad y lo ves saludando a todo el mundo por su nombre y mal que bien ubica perfectamente el trabajo más reciente que tuviste. Entonces lo ves muy atento, ¿no? Muy serio. Yo tuve contacto con él en Vancomer, luego cuando estuve en TV Azteca, luego estuve participando en el Consejo Nacional de la Publicidad también un ratito. Entonces, es un cuate muy querido. Donde lo ves llegar, siempre tiene una sonrisa para la gente que lo saluda y que lo rodea, y bueno, lo conocen en todos lados, ¿no? Como el multipress cubrimos varios... es como una revista completa, trae información general, así de política, no, eso sí no lo tocamos realmente, la política no, pero sí nos metemos mucho a todo lo que es el tema de tecnología. Armando, tengo un gran respeto, tengo una gran amistad, tengo una gran admiración por Armando, y no lo digo sin que nada más por decirlo y por cumplir, lo digo porque así me siento con él. Y es difícil sostenerte en una carrera por casi 50 años, donde la tendencia pues no es hacia el periodismo de publicidad, ¿no? Es complicado a veces. Por lo tanto, pues mi admiración por Armando. Como persona es sumamente simpático, es agradable,
es a veces cargado, pero como todos los publicistas, ¿no? Tiene la creatividad y tiene que decir lo que tiene algo que decir y lo dice. Lo describo con una persona, yo no puedo decir humilde, porque no me gusta de la palabra humilde, pero una persona muy en su lugar, no buscando el, ¿cómo se llama? El estrellato, buscar premios, sino más bien su trabajo periodístico. Ese sí es un trabajo en serio, escaso del valor que le dio siempre Armando Villaseñor. Él realmente ama lo que hace y todavía te faltó que llegue en la noche y escribe Multipress y al día siguiente sale Multipress y si es tu cumpleaños te felicita el día de tu cumpleaños y tú ves todos los onomásticos de todos los personajes de la industria y trae en la memoria la historia de la publicidad de los últimos 50 años. Pero eso se llama amar lo que haces, amar a tu industria y protegerla. Todas las personas que tienen esa pasión por su actividad, ya no se convierte en un trabajo, es un hobby. Y para Armando lo que hace es un hobby, porque ama lo que hace. Yo creo que una de las cosas que logra muy bien Armando es eso, empatizar y hacerse una persona cercana y querida. Cuando tú logras ser una persona cercana y querida, logras, y sobre todo en el tema periodístico, logras obtener una mirada más honesta y más transparente de quien estás entrevistando o de quien estás haciendo una nota. Y yo creo que eso es una de las características de Armando, que su periodismo publicitario, su periodismo en general, logra esa transparencia. Yo a Armando le tengo un cariño súper especial. He tenido el placer de que conviva con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, con mis hijos. O sea, es muy querido, muy, muy querido en la familia. Y creo que su trabajo es muy profesional. Y yo me he encargado de que varios publicistas tengan la conciencia de cómo vamos a apoyar a Armando. Yo creo que merece estar tranquilo, merece el poder tener una seguridad en un mundo que cada vez es más difícil, ¿no? Y la publicidad ha cambiado tanto que yo creo que sería increíble el poder analizar qué podemos hacer por ellos, que nos hicieron grandes a todos. Seguir adelante, ¿no? Seguir adelante hasta que el cuerpo aguante. Muchas felicidades, Armando, por estos 50 años de documentar la historia de la publicidad y la comunicación en México. Don Armando Villaseñor y los grandes personajes de la publicidad son parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.